Nuestra ponente del día de hoy es la maestra María del Pilar Diego Ortega, es arquitecta con especialidad en conservación de patrimonio edificado. Está en trámite en este momento su registro como director responsable de obra en conservación de patrimonio edificado emitido por la CADROC. Em, de 2018 a la fecha ha realizado un ejercicio profesional independiente como arquitecto con especialidad en conservación de patrimonio edificado. Es arquitecto supervisor de obra dentro del Departamento de Conservación de Conservación Patrimonial en la Dirección de Infraestructura Educativa de la UAP desde el 2012 desde el 2014 al 2023. Es arquitecto supervisor de obra de patrimonio edificado desde el 2011 al 2014. Tiene una amplia experiencia laboral. Voy a hacer nada más una mención tiene mucha participación en trabajo de supervisión, elaboración de proyectos de patrimonio edificado. Voy a mencionar algunos, como en el 2023 participó en la elaboración de proyectos como superintendente de obra y perito restaurador ante el INA, de las obras San Juan Evangelista Calmeca, Templo de San Agustín Texpexco, Exconvento de San Miguel Arcángel en el municipio de Tilapa y Capilla de Nuestra Señora de la Luz en el municipio de Patlán, Puebla, para la Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla dentro del convenio de reasignación 2023. Ha realizado, ha sido supervisora externa de 15 proyectos y ejecución de obra de vivienda patrimonial en los municipios de Atlisco, Metepec y Huaquechula para la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, dentro del Programa Nacional de Reconstrucción 2023. Ha elaborado proyectos como el de rehabilitación del ex Hospital San Juan de Dios para Complejo Cultural y Deportivo en Tehuacán. Ha sido perito restaurador. Voy a dar algunos ejemplos porque tiene una amplia experiencia. Discúlpeme, maestra, si me salto algunos, pero es que son muchos. No Entonces, se preocupe. 2023, perito restaurador en el proyecto integral para la rehabilitación del ex Hospital San Juan de Dios para Complejo Cultural y Deportivo en Tehuacán, como perito también restaurador en la reconstrucción de la barda atrial de la parroquia de San Juan Bautista Cuauhtinchán, como perito también voy a mencionar todas las obras como perito, o la mayoría, restauración de la presidencia municipal del municipio de Huaquechula, en 7 proyectos de vivienda vernácula en la ciudad de Atlisco, elaboración de 7 proyectos de vivienda vernácula y es la elaboración de 7 proyectos de vivienda vernácula en Atlisco, Puebla, elaboración de proyectos en intervención del edificio Rascón de la ciudad de Atlisco, como perito restaurador en la sustitución de losas en casona histórica dentro de la zona de monumentos en San Pedro Cholula, como perito también intervención en losas de casona histórica del barrio de Analco, en la misma actividad, en la restauración del complejo Casa de Cultura en Oaxaca. Y así muchísimos trabajos. Discúlpeme, por favor, si supervisor de obra del Departamento de Conservación de la Dirección de Infraestructura Educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, teniendo la residencia de las obras que se desarrollaron en el periodo de 46 edificios que forman parte del patrimonio histórico edificado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre estos edificios se encuentra el edificio Carolino, San Jerónimo, Arronte, Casa de la Palma, Alguacil Mayor, Casa de los Muñecos, Casa Reina, Archivo Histórico Universitario, Museo de la Memoria Histórica Universitario Casa Obando, Casa de las Bóvedas, Biblioteca de la Fragua, Casa de las Diligencias, Edificio Presno, La Aduana Vieja, Exconvento de las Clarisas, entre otras. Bien, y de ahí pues ha estado en cursos como la valoración del patrimonio cultural del inmueble por parte de la UNAM, en el área de educación continua. Tiene un reconocimiento por parte del Universitario Cristóbal Colón en la participación en el taller de restauración arquitectónica. Como ponente ha participado en edificaciones en el centro histórico en el 2021 y varios cursos y bueno, yo traté de resumir. Muchas felicidades, maestra. Tiene una amplia experiencia que seguramente todos estaremos aquí apuntadísimos a hacerle varias preguntas que usted viene a compartirnos de su experiencia en la vida real y muy bienvenida, maestra. Le cedo la palabra. Una pregunta más, maestra, discúlpeme. ¿Cómo quiere usted que sea la sesión? Usted termina tiene 2 horas para exponer de las 4 a las 6.
Sí. Entonces, usted me dirá si quiere que a la mitad del tiempo se hagan preguntas o a la hora que termine usted su ponencia. Pues si gustan, nos seguimos con la ponencia y ya si hay alguna una pregunta, tal vez al final, a lo mejor no nos extendemos las 2 horas programadas. Entendido, maestra. A sus órdenes y bienvenida. Le cedo la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues todo esto sigue siendo aprendizaje. Yo siempre he dicho que cada obra que bueno, se presenta como una oportunidad, cada obra es un tema distinto, un reto distinto al que enfrentarse, entonces todas siguen siendo oportunidades. Y pues le agradezco muchísimo la presentación. No es tanta la experiencia, tenemos gente mucho más preparada, afortunadamente en Puebla. Bueno, pues el tema que hoy les vengo a compartir es un poquito derivado de la experiencia que he tenido en los temas de gestión en la intervención del patrimonio edificado. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. ¿Sí se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues para este tema les preparé una presentación que, bueno, la vamos a desarrollar y vamos a empezar con qué es gestionar. Según la Oxford Language, hacer las gestiones necesarias para conseguir o resolver una cosa, o el conjunto de operaciones que se realizan para dirigir o administrar un negocio o empresa. Nosotros lo vamos a entender más como las acciones administrativas, en un segundo, las acciones administrativas en su sentido más amplias y que son necesarias para lograr la intervención del patrimonio y por lo tanto su preservación. Aquí debemos entender que como dentro de la inversión que se genera en el patrimonio, tenemos tanto la obra pública, que la vamos a entender que es considerado como todo inmueble que está a servicio del Estado y el Estado es propiedad del Estado y el Estado hace uso de él y está obligado a preservarlo. Tenemos también la otra parte, que es la obra privada, que se define como todos los inmuebles que son propiedad de particulares para uso y disfrute del mismo y que además cuenta con un documento que garantiza su posesión. Entendiendo que el patrimonio cultural de México está integrado por bienes tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, tanto públicos como privados, que son dignos de conservarse por sus valores históricos, artísticos, técnicos, científicos o tradicionales. Tenemos aquí que dentro de la inversión en el patrimonio tenemos una balanza un poco inclinada o mucho, muy inclinada a lo que es la obra pública respecto a lo que es la obra privada. Sin embargo, para el Estado mexicano existe, como bien les digo, una mayor atención y por tanto inversión en los inmuebles de carácter público, mientras que los de carácter privado carecen de políticas públicas para ser intervenidos y por tanto preservados. Y en muchos casos su pérdida pues es irreversible, ya que no hay un recurso adecuado para que este patrimonio se siga preservando. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta la obra privada en aspectos patrimoniales? Bueno, una de ellas es, en México, la limitación de estudios acerca del patrimonio edificado de propiedad privada, así como los reducidos efectos de las políticas públicas instrumentadas para su protección, son un vacío constante. La pérdida y transformación de la obra privada es un problema recurrente en ciudades, aun y cuando tienen declaratorias como ciudades consideradas patrimonio mundial. Ahorita tenemos un problema, o más bien una incógnita en cuanto a que las ciudades, por el hecho de ser declaradas como patrimonio, pareciera que solo es una actividad aislada a realmente la acción y las acciones que van encaminadas hacia la preservación de su patrimonio, valga la redundancia, que es lo que le da esta declaratoria a las ciudades. Aunque el Estado ha intervenido en algunas de estas obras privadas, generalmente pasan a ser del Estado y sufren grandes transformaciones. Vemos el caso de muchas casas en el centro que eran de particulares, pero al tener problemas legales, al no tener una claridad en cuanto a las escrituras, pues pasan a ser del Estado, son expropiadas, se ven para un uso más, digamos, más del Estado, más de uso público, y entonces, bueno, pues sufren algunas intervenciones, algunas son de manera desafortunada, que esto provoca que el patrimonio pues se vaya a deteriorar. La obra privada con carácter patrimonial presenta una dicotomía de lo público y lo privado, ya que si bien se considera una propiedad privada, también al ser patrimonio de todos y un patrimonio de la ciudad, debe formar parte de un quehacer general el poder preservarla. Sin embargo, encontramos
digamos, problemática en esa interacción de acciones que se puede presentar. Vamos a hablar acerca de la protección del patrimonio y qué nos dicen las leyes. La protección del patrimonio edificado en México, de competencia federal, tiene su principio jurídico en la Constitución Política del país. En los artículos 27, 73 y 115, fracción 4, señala las bases legales de la propiedad nacional y la regulación de la propiedad privada, así como los fundamentos para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos. En esta última materia, su ley general otorga atribuciones a los municipios en materia de desarrollo urbano y expone, en el artículo 5º, fracción séptima, la utilidad pública de la protección del patrimonio cultural de los centros de población. Por otra parte, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que fue creada en 1972, incluye las restricciones a los propietarios de inmuebles artísticos e históricos, imponiéndoles la obligación de su conservación, así como de solicitar autorización a las autoridades federales competentes para realizar cualquier intervención de sus propiedades. Para los inmuebles que están dentro de una delimitación de una zona de monumentos, o bien colindan con algún monumento declarado importante, pues es importante que estas regulaciones se vean que intervienen para continuar con estos procesos de intervención. Bueno, aquí en esto, también dentro de la propiedad privada, aquí podemos ver que para los particulares, últimamente, difícilmente es, ya sea por los recursos, por el grado de recursos que se requieren para poder intervenir las propiedades, se están convirtiendo en un espacio de uso de negocios, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Airbnb, donde a través de la adaptación de los espacios, pues se genera un mayor ingreso para los propietarios y de esta manera poder salvaguardar el patrimonio. Sin embargo, estas necesidades que requieren la creación de estos nuevos espacios, pues muchas veces dañan considerablemente pues lo que es el patrimonio, ¿no? Alguna experiencia que tuve en algún edificio de la universidad, una casa contigua, pues pusieron ahí habitaciones para Airbnb y de pronto como teníamos un muro medianero, de pronto nos aparece a nosotros de nuestro lado de la propiedad pues un boquete ahí muy importante. Entonces, pues el propietario estaba haciendo una especie de tapanco, entonces pues estaba perforando para meter ahí sus montenes, sus vigas y pues poder soportar este tapanco, ¿no? Entonces, y como es propiedad privada, difícilmente el Estado puede intervenir porque pues es con recurso privado, pues muchas veces lo hacen a puerta cerrada, sin embargo hay una afectación al patrimonio a nivel general. Del otro lado del muro teníamos es la casa de él, donde fue la Facultad de Psicología, y teníamos del otro lado, donde fue la capilla de esta casa, un mural del hijo de Orozco, ¿no? Que pues se vio seriamente afectado por pues esta afectación que estaba haciendo el propietario de un lado. Se le solicitaba que pues tuviera la precaución, que no podía estar haciendo eso, pero bueno, difícilmente se tienen la regulación adecuada para que esto no pase, ¿no? En muchas ocasiones al estar en las azoteas, pues es muy evidente, te das cuenta, donde había patios patios con arcadas, pues de pronto un buen día pues ya no existe esa arcada, ¿no? Y es muy triste ver cómo poco a poco vamos perdiendo pues estos ejemplos invaluables de lo que es la arquitectura. Pero también si no hay políticas públicas encaminadas a que esto se preserve, pues un particular dices que se está cayendo mi casa, se está cayendo el predio y entonces por seguridad estructural prefiero demolerlo y entonces que se generan los grandes estacionamientos dentro del centro histórico. Bueno, si gusta alguien hacer alguna participación o algún comentario, también estoy abierta a que podamos ir interactuando en la plática. Continuamos. Bueno, dentro de los programas disponibles para la gestión de recursos existe el Fonden. Para muchos dicen, bueno, pero esto ya no existe. Y dicen, bueno, en el marco de su estrategia de gestión integral de riesgos, el Gobierno Federal de México estableció el Fondo de Desastres Naturales, famoso Fonden, con el propósito de apoyar a las actividades de emergencia, recuperación, reconstrucción después de la ocurrencia de algún desastre. Esta es una descripción que encontré del 6 de junio del 2023, pero pues ¿qué creen? Resulta que pues en octubre del 2020
tras la decisión de desaparecer el Fonden por su opacidad, desvío de recursos y corrupción, algo raro en nuestro país, algo que nunca pasa, y no estamos familiarizados con el tema, el entonces titular de Hacienda, Arturo Herrera, informó que al término de agosto de 2020, el extinto fondo tenía recursos por 4.911 millones de pesos. No obstante, tras los huracanes y los sismos de 2017, el Fonden había adquirido pasivos por 18.000 millones de pesos, lo que dejaba una deuda neta de 13.123 millones de pesos. O sea, son cantidades que ni ustedes ni yo las vamos a ver juntas en ningún momento, ¿no? Son cantidades, sin embargo, pues el patrimonio se sigue afectando. Entonces, por esta situación, el Fonden hoy, bueno, esta es una declaración que dice el Fonden hoy no tiene recursos, lo que tiene son deudas, por lo tanto este fideicomiso no se trata de tomar lo que hay, por lo que pues ya se desaparece. Eso fue lo que declaró en su momento el titular de Hacienda y bueno, pues desaparece. Pero era un fondo que servía pues, precisamente para la atención de desastres. Aquí algo importante que mencionar es que revisando cuáles son los programas que pueden existir, muchos están enfocados a atender el desastre, no atender como prevención la recuperación o el mantenimiento de estos inmuebles, sino una vez que pasó el desastre, una vez que ya hubo la afectación, es cuando entonces empiezan a mover el gobierno, empiezan a generar, bueno, a asignar recursos para recuperar estos inmuebles. Entonces, pues ahí también hay un problema grave, porque pues bueno, tenemos en la actualidad, seguimos teniendo muchos templos en el piso, ¿no? Ya llevamos del 2017 al 2023, 6 años del sismo, y bueno, seguimos ahí teniendo muchos problemas en este tema. Tenemos otro tipo de programa que está disponible para la gestión, que es el famoso PNR. Muchos de ustedes, si se dedican a esto de la preservación, de la conservación, lo han escuchado hablar. Y pues no es nada más que el Programa Nacional de Reconstrucción. Y este se crea, volvemos al mismo punto, a atender después del desastre, por la necesidad de implementar acciones que retomen la responsabilidad del Estado en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por los sismos del 2017 y febrero del 2018. El programa PNR, Programa de Reconstrucción, en su componente de vivienda, otorga subsidios para la reconstrucción parcial o total a las comunidades afectadas por el sismo del 17 y el 18. Este programa se enfoca en el centro y sur del país, porque, bueno, pues es una zona más sísmica, entonces, por lo tanto, se considera la aplicación de estos recursos. Las acciones, bueno, digamos que el PNR también atiende vivienda general, pero nos enfocaremos en tema de patrimonio. Las acciones y proyectos que se clasifican dentro de las acciones del PNR está clasificado como vivienda, educación, salud y cultura. En este caso, el tema de cultura, ahí es donde entramos, con los bienes patrimoniales o los bienes culturales. Que en el supuesto 1, y aquí es donde establece cuál es su línea de alcance, vamos a tener que cualquier bien cultural afectado por los sismos para los que se haya presentado el anexo 4, que es un apartado, la solicitud de apoyo en las convocatorias 19, 20 o 21 y hayan aparecido en la lista de beneficiarios para que los que recibieron los recursos en esos años y para los que no recibieron recursos en los años anteriores y los que sí lo recibieron, pero no fue posible llevar a cabo la ejecución. Es decir, no solamente la afectación es sobre un levantamiento, ¿no? Se asigna el recurso, sino que tiene que haber una gestión. Aquí por eso es importante hablar del tema de quién va a realizar esta gestión. Normalmente los ayuntamientos son los que solicitan la intervención de su patrimonio si es que no tienen prioridades, porque si tienen otras prioridades en sus comunidades, pues evidentemente el patrimonio va haciéndose a un lado, la intervención, la gestión de estos recursos, pues se va haciendo a un lado y pues seguimos teniendo ahí un grave problema, ¿no? Ahora bien, saber realmente cómo hacer estas gestiones, aplicar a las convocatorias que se están realizando, atender los requisitos que estas solicitan, pues también es algo complicado que creo que hasta el día de hoy no se ha generado como un programa, un lineamiento, ¿no? El paso A es el B, el C, el D, para que haya cierto orden y no todo el mundo esté como que pasó el sismo, se cayó de muchas iglesias, hubo mucha afectación de patrimonio, tanto privado como público, y bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces creo que seguimos generando este tipo de caos
cuando se presenta alguna eventualidad. En el supuesto 2 tenemos que los bienes culturales que requieren una etapa subsecuente de intervención, es decir, ya tuvimos una gestión previa, se atendió, si se atendió o no se atendió, bueno, se puede hacer una siguiente etapa que se considera como última etapa. Aquí, ojo, solamente se están considerando dos etapas en cuanto a la asignación de recursos, cosa que en muchos casos se necesitan más de 2 etapas para la intervención, porque tenemos contenidos tanto bien mueble como bien inmueble. Hablando específicamente, por ejemplo, del patrimonio religioso, ¿no? Que ahorita es lo que está como muy presente, y con el programa que sacó infraestructura, pues se están volviendo a atender estas últimas iglesias que no se habían atendido, bueno, con recurso de este año. Y en el supuesto 3 tenemos que los bienes culturales que no se encuentren dentro de la cobertura del programa y que se refiere al el numeral 3.1, que por valor arquitectónico, histórico o cultural requieran apoyo del PNR por haber resultado afectados por los sismos del 2017 y febrero del 2018, perdón, y que no hayan recibido ningún tipo de apoyo anterior a este programa. Tenemos dentro del PNR, existe el apartado de lo que es la CONAVI, y aquí les puedo compartir un poco de la experiencia que tengo, ya que formo parte del equipo, y este año me integré acudí a una convocatoria para integrarme, y bueno, fui recibida, bueno, tuve el registro, digamos, de esta convocatoria, ¿no? Entonces, tenemos que la CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, para la integración de la demanda, podrá recibir petición de visitas para la evaluación de daños. Aquí es importante porque la CONAVI atiende obra privada y tiene un apartado que es vivienda patrimonial. Entonces, se hace un sondeo, ahorita les voy a platicar un poquito más de esta experiencia, se hace un sondeo, se visitan viviendas con características tanto patrimoniales como vernáculas que evidentemente sufrieron afectaciones graves por sismo, y bueno, se hace toda una convocatoria, la gente se inscribe. También es importante para la gente que tiene real interés pues en recuperar su vivienda, ¿no? Y está al pendiente, o a veces de voz en voz, de boca en boca, pues se dan a conocer estas convocatorias, son publicadas, pero pues la gente las atiende, digamos, a lo mejor una persona de 60, 70 años, pues no tiene un acceso a internet tan fácil como para estar al pendiente de estas convocatorias. Sin embargo, ha habido casos de éxito en cuanto a la intervención de esta obra privada. Bueno, tenemos que se presentan individualmente las solicitudes o a través de un correo electrónico, y las obras de reconstrucción de vivienda se llevan a cabo por procesos de producción social de vivienda asistida, como les decía, con asistencia técnica o con la contratación de organismos ejecutores de obra que están previamente acreditados por parte de la CONAVI. Esto es que tú cumples ciertos requisitos con ciertas características. Ahora hay un apartado que se llama organismo ejecutor de obra patrimonial. Entonces, bueno, pues cumples requisitos como experiencia en temas patrimoniales, como algún tipo de currículum donde hayas tenido la intervención de este tipo de inmuebles. La CONAVI es un programa estructurado dirigido a la inversión de la propiedad privada para mejorar las condiciones y dotar de una vivienda adecuada a los propietarios a través de la interacción con el usuario. Esto es muy importante porque esta comisión no nada más llega y hace casas, ¿no? En el caso de si es propiedad privada nueva, que no tenga características patrimoniales, no es simplemente llegar y poner casas, como en muchas ocasiones, y tenemos los casos desafortunados de que a lo mejor en algunas partes de la sierra, en algunas partes de la Mixteca, les ponen un cajoncito con características de vivienda social que son adaptados y adecuados para una ciudad, que no son las mismas características que podemos tener para una comunidad, ¿no? Donde a lo mejor sus usos y costumbres nos llevan a tener otro tipo de características en cuanto al espacio que ellos habitan. Entonces, tenemos aquí la realización de diseños participativos en donde, digamos, se trabaja con la comunidad, con el propietario directamente, y se dice, bueno, ¿cuáles son los integrantes de tu familia? No, que somos papá, mamá y 2 hijos. Ok, entonces necesitamos mínimo 2 recámaras para el tema de la privacidad, para el tema de la convivencia. Ok, necesitamos espacios públicos, ¿no? Como es tal vez una sala, tal vez un comedor, espacios de convivencia, ¿no? Entonces, bueno, se hace partícipe al mismo propietario, y ellos mismos nos dan muchas veces las herramientas para saber qué es lo que necesitan, y entonces el recurso sea asignado a sus necesidades y no a las necesidades de
digamos, un contratista, un constructor, donde hace cuartos de 2x2 y entonces luego ahí utilícenlos como puedan, ¿no? Y si usan unas cocinas de humo, pues entonces es lo único que tenemos con una barra y entonces no están dentro de sus actividades. Entonces aquí en este programa pues sí se toma en cuenta mucho la participación. Tenemos también criterios de habitabilidad, ya que como se hace una interacción entre el usuario con el especialista, nosotros les podemos definir o dotar de, bueno, pues necesitamos espacios públicos, pero también necesitamos espacios privados. Para estos espacios privados necesitamos la comunicación o la interrelación de los espacios internos, de espacios de servicios con los espacios públicos. Entonces, nosotros con las herramientas que tenemos y el estudio que profesamos o que decimos tener, bueno, los vamos llevando de la mano para hacer un programa, un proyecto, digamos, de la mano, ¿no? La seguridad de la vivienda, aquí también entra el tema de, pues, los estructuristas, ¿no? Los que definen cuál es. Esto les estoy hablando tanto en propiedad privada de obras, digamos, contemporáneas y tanto de obra patrimonial. Es importante también garantizar que lo que se va a hacer sea seguro para los propietarios y no solamente sea, bueno, ya se pintó, se arregló, pero no sabemos si eso va a tener una permanencia y una seguridad para que el usuario ante otro posible sismo pues esté en su espacio seguro. Control y la supervisión de obra, ya una vez que pasamos por varios procedimientos, se hace el diseño participativo, se genera una propuesta de intervención, se asigna el recurso, se gestiona el recurso, se asigna el recurso, se asigna un organismo ejecutor, se comienzan los trabajos, entonces hay una supervisión y un control de la obra para que, bueno, se lleve a buenos términos lo que está plasmado en un proyecto esté realizado en la obra. También tenemos los derechos y obligaciones de las personas, también se les hace de conocimiento que en el caso de ellos, para empezar tiene que ser una vivienda con características que ellos tengan la propiedad, es decir, no puede ser de que muchas veces pues es una que no está escriturada, no tiene alguna regulación, entonces no se puede asignar recurso a menos que ellos presenten una escritura de propiedad. Entonces también se les hace saber que por lo menos por 5 años, una vez entregada su vivienda, con las modificaciones, con las adaptaciones, con la intervención adecuada, ellos no pueden rentarla, subarrendarla, venderla, ¿no? Sobre todo para que sea claro la asignación del recurso y no después sea como que, bueno, pues ya les hicimos un departamento para que lo renten en Airbnb, ¿no? Entonces, y sí se tiene un seguimiento para que pues, los propietarios, si al final de cuentas se les está dando el beneficio de esta mejora de su vivienda, bueno, que ellos sean los que la disfruten y no que la utilicen para algún beneficio económico. Y bueno, aquí al final entra la Contraloría Social, que son los que verifican todos estos procedimientos que ya les he compartido. Bueno, ya una vez que tenemos el tema de la obtención de recursos, nos vamos un poquito para atrás, ya se obtuvo el recurso, el ganador es el inmueble, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablando en términos generales, me aparto un poquito del tema de CONAVI, que es una parte de obtención de recursos y una forma de también obtener recursos. Bueno, entonces, según la gerencia del centro histórico, hablo específicamente aquí de la ciudad de Puebla, tenemos que, para el caso de Puebla Capital, tenemos una serie de procedimientos para llevar el proyecto de intervención. Esto muchas veces tiene una modificación cuando es intervención de obra pública, ya que a través de la Secretaría de Infraestructura se tiene otro tipo de lineamientos para la ejecución y la intervención. Como les decía muchas veces, en la intervención de obra pública, el gobierno del estado ya tiene bien asignado cuál es el nuevo uso del inmueble, o bien es un mantenimiento, ya son oficinas, ya son espacios públicos y que solamente requieren de un mantenimiento. En este caso se omite la opinión técnica que pueda dar la gerencia, pero en el caso de la intervención de obra privada, pues bueno, si antes era vivienda y ahora queremos que sea un café, a ver, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que quieres tú realizar? No, pues quiero abrir más vanos, quiero hacer un estacionamiento, a ver, hay ciertas restricciones. Esto también se va mucho de la mano con el INAH y lo que genera la gerencia del centro histórico es que tanto vaya la propuesta, pero ya bien sustentada, con lo que el ayuntamiento podría autorizar o no autorizar. Para que la licencia del INAH no sea, bueno, ya me autorizaron todo esto, sí, pero espérate, resulta que no puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, después de la opinión técnica que puede generar la gerencia del centro histórico con ciertos requisitos, habría que acercarnos a la dependencia para
solicitar los requisitos y cumplir con los requisitos para saber de qué trata. De ahí el siguiente paso es la licencia de Lina. Aquí en este apartado me detengo un poquito para platicarles de qué se trata todo esto. Para muchos el tema de Lina es un dolor de cabeza, para otros también. Pero bueno, pues es una dependencia en la que, como bien lo dice la ley de sitios y monumentos, es una dependencia encargada y regulatoria para el tema de intervención en el patrimonio. Entonces, bueno, tenemos aquí que el INAH es nuestro principal regulador para la intervención en patrimonio. Para el INAH, ¿por qué debe realizarse el trámite? Con base a lo señalado por la Ley Federal sobre Sitios y Monumentos y sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas y su reglamento, para la realización de cualquier tipo de obra en un inmueble considerado monumento histórico, requiere de la autorización expresa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cuándo debe realizarse este trámite? Cuando el interesado, ya sea el propietario o el poseedor, en el caso de obra pública o obra privada, tenga el interés de efectuar algún tipo de obra en el inmueble considerado monumento histórico. También aquí lo consideramos como los que están adosados o están contiguos a los monumentos históricos, ya que, como bien les compartía, muchas veces las intervenciones que se hacen en la casa de al lado inevitablemente afectan al mismo monumento. O al inmueble que está catalogado. Medios por los que se puede efectuar el trámite, bueno, pues hay dos, tanto en ventanilla única a través del formato de línea 002, o bien a través, bueno, me parece que en el tiempo de pandemia solamente funcionó su ventanilla única a través de correo electrónico. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito a grandes rasgos cuál es el tema para la realización de un expediente para tener una licencia ante el INAH. Lo voy a hacer como muy rápido para no morir en el intento. Bueno, aquí en este caso les comparto esta experiencia que tuve del edificio Rascón, donde me invitan a realizar el proyecto, donde saco la licencia, donde a través de este proyecto se gestiona para la liberación de la licencia ante el INAH. Y esta obra fue, como bien les compartía, fue una obra que se realizó por parte de CONAVI y la Secretaría de Cultura. Ahí hubo un recurso compartido para la protección de este inmueble. Este inmueble se encuentra en la ciudad de Atlisco. Tenemos que es una esquina. La parte de abajo son accesorias, como bien las pueden ver, son espacios de renta. Y para la parte de arriba, esto antes fue una casa, pero imagínense, una casa de casi un cuarto de manzana. Para ese entonces había la familia que lo podía mantener. En esta etapa ya tenemos interiormente departamentos, la subdivisión de departamentos y sorpresivamente todos tienen su escritura, todo está bien delimitado. Tenemos algunas áreas de servicio y bueno, pues fue uno de los casos que se puede intervenir a través de este programa que fue la CONAVI en su sección de vivienda patrimonial. Entonces, daños estructurales, teníamos aquí un daño importante en fachada, a lo mejor en fotos más adelante se ve, pero si pueden verla, por ejemplo, en esta foto, tenemos una afectación de que por el sismo, estructuralmente, la fachada se desprendió de lo que fue las crujías. Entonces ahí había un dato importante que atender, era un dato de riesgo, la gente seguía trabajando abajo, ya estaban apuntalados las losas de estas casas, pero pues bueno, las lluvias y todo seguían generando, había desprendimiento de losa con muros, entonces bueno, pues era un tema importante que atender. Específicamente en fachada teníamos esa afectación y bueno, a través del tiempo pues se fue deteriorando la falta de mantenimiento. Después del sismo o la falta de atención, pues las lluvias, el medio ambiente generaban pues afectaciones mucho más importantes en el lugar. Aquí tenemos el patio interior, aquí. Si se dan cuenta, se perdió esta losa de crujía. No sé si ven mi apuntador, alguien me puede compartir. A ver, No se tenemos... ve, si está usted señalando, no se ve, maestra. Tal No, vez en su PowerPoint ajá. se pueda retomar. Bueno, de las fotos que tenemos, la que está del lado izquierdo superior, si pueden ver, ahí tenemos una losa que colapsó digamos, era el vestíbulo en la parte superior. Entonces, eso estaba desconfinado todo ese elemento, esa crujía. Y bueno, como pueden apreciar, tenemos muchas más afectaciones por el uso de este inmueble y mucho deterioro a nivel de fachadas, mucha falta de mantenimiento. Aquí en la azotea me detengo un poquito porque este fue uno de los principales problemas. Si ustedes se dan cuenta, volvemos a la foto superior del lado izquierdo,
tenemos unas traves de concreto, que eso fue lo que en su momento, cuando fue el sismo, afectó la esquina de la fachada. ¿Y eso por qué fue? Porque en algún momento algún creativo cambió los niveles de losa de toda esa crujía en esquina, si se pueden imaginar un poquito, los departamentos son en esquina, ¿no? Las crujías de esquina, ahí están los departamentos. Entonces, alguien por creativo subió, o sea, cada departamento tenía una altura de losa distinta. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un elemento que no está confinado, un elemento que no está trabajando de forma uniforme para pues, recibir este tipo de movimientos inesperados. Y bueno, aparte de la falta de mantenimiento, si pueden ver en las fotos de abajo, pues teníamos losas de todo tipo, tanto de concreto armado, la mayoría eran losa catalana, pero otras ya, pues sí, ya estaban muy afectadas. Entonces fue uno de los principales focos por los que se detectó la afectación de la fachada. Y bueno, aquí tenemos un par de afectaciones más, grietas, ¿no? En la foto que está del lado derecho, los muros azules, pues es la parte interna de los departamentos. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer después de que ya conocimos el inmueble y todo? Bueno, tenemos que ir un poquito a hacer la investigación de saber si este inmueble se cuenta con un número o está catalogado dentro del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles de la Secretaría de Cultura. Entonces nos vamos a Internet, que ahorita ya es muy fácil hacer las consultas públicas. Y bueno, aquí a través de la consulta pública damos en búsqueda avanzada y aquí nos da una serie de casillas donde nosotros tenemos que meter información como el nombre original, el tipo de ficha, qué ficha estamos buscando, el subtipo de ficha, la clasificación, si a lo mejor es arquitectura eclesiástica, religiosa, si es arquitectura civil, la entidad federativa, de dónde estamos ubicados, el municipio, la localidad, y bueno, vamos ahí un poquito jugando con estas casillas, ¿no? Dependiendo de la información que tengamos, y bueno, la que nos falte, vamos, puede que tengamos éxito, si no, seguimos ahí metiendo información, porque muchas veces estos inmuebles están no sé, registrados como que en algún momento fueron arquitectura civil, pero ahora se convirtieron, no sé, en arquitectura militar, no lo sé. O sea, tenemos ahí que ir jugando de acuerdo a la investigación previa que se ha hecho del inmueble. Una vez que vamos buscando, que vamos seleccionando y vamos ingresando la información, tenemos que el edificio Rascón efectivamente es un edificio catalogado, tenemos una clave de la ficha y bueno, pues entonces sabemos que es un monumento que está dentro de este catálogo. Entonces, para la realización del expediente referente a lo que es el tema de la propiedad, vamos a necesitar ciertos requisitos del inmueble que nos los va a proporcionar evidentemente el propietario para conformación del expediente. Esto es las escrituras del inmueble, la constancia de alineamiento y número oficial que esté vigente, la persona moral o jurídica que acredite la personalidad y la responsabilidad legal del inmueble. Tenemos que llenar el formato 002, que ahorita les voy a convertir un poquito de qué trata. Nos piden la cédula profesional del arquitecto responsable de obra. Aquí muchas veces el INAH, y de acuerdo a las características del inmueble, es cuando solicita tanto la especialidad y que trabajemos pues de la mano pues sí, con alguien familiarizado con el área, que tenga estudios, que los acredite a través de la cédula. Una carta poder en el caso de que el propietario no pueda hacer el trámite y asignado al arquitecto que se convertirá, perdón, en el perito responsable. Y pues el INE de los involucrados de la carta poder. Dentro del expediente técnico vamos a tener que la realización de una memoria descriptiva de la obra y especificaciones, el reporte fotográfico detallado del inmueble y una serie de planos que nos van a dar mucha información de lo que es el inmueble. No sé si no hay alguna pregunta. Dentro de los documentos de la propiedad comentamos que tenemos las escrituras del propietario. En este caso cada uno contaba con su escritura bien delimitada, la copia de su INE que acredita que la persona que aparece en escritura es la misma persona que aparece, bueno, que está solicitando este trámite. El alineamiento y el número oficial
que es un documento que expide el ayuntamiento del sitio. Y este es el formato 002. De el INAH lo pueden encontrar en línea. Y aquí nos pide ciertos requisitos, cierta información, si va a ser obra mayor, si va a ser obra menor, la dirección del inmueble, una descripción muy sencilla de cuáles son los datos de la obra que se va a realizar, liberaciones, consolidaciones. Aquí tenemos que ser como muy generales en la información que vamos a ingresar. Si ustedes ven, es un edificio bastante grande, ¿no? Y a lo mejor los párrafos, las líneas que aquí se metió en esta solicitud pues son 6, ¿no? Entonces, aparte tenemos un espacio bastante chico para poner ahí la gran descripción y demás, pero bueno, es las generalidades de lo que va a ser la intervención. Y aquí ciertos datos de tanto el propietario, tanto de la persona que va a fungir como el responsable y el perito restaurador. Entonces, bueno, aquí es información personal. La carta poder, como bien les comentaba, en esta se ingresó a través de, metimos como era un edificio con 7 departamentos, pues en la misma carta poder, para no estar teniendo una carta poder por cada individuo, por cada propietario, hicimos una carta donde se incluyeran todos y junto con pues, el respaldo de la sede. Dentro del expediente técnico tenemos la realización de una memoria descriptiva, porque esto es importante y muchas veces porque el INAH es, mucha gente dice, es que no nos dejan hacer nada y es que, pues por eso no se hace nada, porque nunca autorizan nada. No, sí dejan y sí autorizan a hacer intervenciones, pero estas tienen que ser muy precisas, muy puntuales y saber de qué estamos hablando. La memoria descriptiva trata de eso. Dentro de sus componentes de este documento tenemos una información general, que es a grandes rasgos cuál es la situación que se está presentando. Debemos tener unos antecedentes, tanto generales como particulares, ¿no? Pues la zona es una zona sísmica, está dentro, esta propiedad está dentro del cuadrante de la zona de monumentos, de qué tipo de inmueble estamos hablando. De aquí nos pasamos a unas características del inmueble. En este apartado se tiene que hacer una descripción arquitectónica de cuáles son las características que se está presentando. Bueno, es un inmueble en esquina, con crujías, la parte de abajo son accesorias, la parte de arriba son departamentos, cuenta con un patio central, cuenta con, ¿saben? O sea, todas estas características arquitectónicas del inmueble los tenemos que describir en este documento. De ahí nos vamos al diagnóstico del deterioro. Aquí en este diagnóstico tenemos que poner el por qué y cuáles fueron los factores que dañaron al inmueble. Tanto las humedades, el movimiento sísmico, el cambio de losas, la falta de mantenimiento. Bueno, aquí nada más fue un ejemplo de la memoria, pero este es un documento muy extenso, donde se debe realizar puntualmente la descripción de lo que ocasionó el daño. Aquí me regreso un poquito a las características del inmueble. También tenemos que hablar hasta de materiales constructivos, porque esto es muy importante y es la información que nos va a dar, acompañada con los planos, para saber cuál va a ser el tipo de intervención que se va a realizar. También en el diagnóstico de deterioro posterior pasamos a la propuesta de intervención. Ahí es donde vamos a decir, bueno, se va a hacer tal cosa, se va a hacer consolidaciones, se va a sustituir la losa, se van a consolidar grietas, fisuras, se van a liberar ciertos muros que en su momento estructuralmente, lejos de ayudar a que la estructura trabajara uniformemente, pues la afectara, ¿no? Y aquí un poquito integramos también la parte de lo que les comentaba por parte de CONAVI, que es la participación social. Cada propietario de su departamento, bueno, pues se trabajó bueno, a ver, tenías puros cuartos, los utilizabas, pero pues yo quisiera como que una recámara, entonces les hacíamos, ahorita van a ver el proyecto participativo que se realizó, pero bueno, les dábamos circulaciones para comunicar espacios y entonces todo esto también se integra como parte de la propuesta de intervención porque va a ser parte de las acciones que van a no afectar, pero van a interferir en el nuevo uso y la nueva características del inmueble. Entonces, bueno, aquí dentro de esta, por eso les digo que es importante siempre acompañarlo de un especialista que se dedique al tema. ¿Por qué? Porque desde la terminología que se ocupa, ahí nos podemos dar cuenta, o ellos se pueden dar cuenta, si estamos hablando de una persona un constructor tal vez, ¿no? Que utiliza el tema de demoliciones, ¿no? De cuarteaduras, que bueno, también se pueden ocupar dentro de estas descripciones. Pero bueno, tenemos una cierta terminología
que es la adecuada para utilizar en este tipo de inmuebles. Y esto simplemente nos da la referencia de que si es alguien que está trabajando en estos temas o de plano hicieron uso de un arquitecto cualquiera que, bueno, va a hacer lo que quiera tal vez en el inmueble porque no tiene el conocimiento del área y pues por lo tanto no va a atender las necesidades que el inmueble están pidiendo para que pueda seguir en pie. Entonces, bueno, edificio inmueble, la piedra que es mamposteo y así ciertas características de la terminología que se ocupan para esta memoria descriptiva. Tenemos también los casos de las acciones, la diferencia entre la intervención, la conservación, qué es la restauración. No todo es restauración, no todo es conservación. Tenemos cierta terminología para poder ocuparse de acuerdo al caso específico. Hay acciones que solamente son de mantenimiento y eso no significa que sea una restauración. Hay acciones muy puntuales que sí necesitan que las consideremos como una restauración. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí el reporte fotográfico. Si ven aquí ya se presenta la planta arquitectónica, como está la fachada en esquina, en P es la que está más afectada estructuralmente. Y bueno, se realiza el reporte fotográfico interno, externo de cada área, pues para describir lo que son las afectaciones que tuvo el inmueble y las características generales del mismo. De aquí pasamos a los planos de fábrica. Estos planos de fábrica son importantes porque nos van a dar una información muy precisa del inmueble. Muchas veces, a grandes rasgos, no es, digamos, no se puede tener la información de qué es un muro, por ejemplo. Entonces se necesitan realizar unas escalas. Mucho nos dice, por ejemplo, el espesor del muro, si estamos hablando de tabique, de tabicón, o si es una dimensión más grande, bueno, posiblemente de un mamposteo, pero también podemos tener adobe. Entonces, muchas veces por los aplanados que están actualmente, no podemos saber de qué están conformados los muros, de qué están conformadas las losas, los entrepisos. Entonces, se tienen que hacer algunas escalas. También tenemos mucha información con las mismas afectaciones de los muros. Si se nos cayó aplanado, bueno, sabemos qué composición tiene el inmueble, ¿no? Tanto es por las especificaciones, las dimensiones de los inmuebles, vamos, se va teniendo más información. Entonces, en el plano de fábricas, ¿qué es lo que vamos a tener? La información detallada es como un sándwich, y yo lo presento siempre así, como un sándwich. Es desde qué hay en la capa más superficial, qué es lo que sigue, o sea, vamos describiendo tanto en características como en materiales cuál es la composición del inmueble, ¿no? Tenemos, a lo mejor en este inmueble tenemos pues tanto muros de mamposteo como muros de tabicón, como muros de tabique, entonces todo eso, de eso nos habla el plano de fábricas. Por eso es importante, del estado actual, por eso es importante que este tipo de planos formen parte del expediente del inmueble. Voy a ver, no hay preguntas, ¿verdad? De aquí nos vamos, bueno, ya les compartí, les platiqué un poquito de cuál es el plano de fábricas. De ahí nos vamos al plano del estado actual. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que describir actualmente cómo se encuentra el inmueble en cuestión de planimetría, de planos y fachadas y cortes. ¿Por qué? Porque tenemos muros que posteriormente en el nuevo uso que se va a dar van a desaparecer. Entonces, este es un plano importante para decirnos actualmente cómo está, tal cual como está el inmueble. ¿Qué muros tiene? ¿Qué muros no tiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los vanos que tenemos en los patios internos? ¿No? Tanto en fachada, aquí recuerdo que me solicitaron los de Lina poner hasta todo el cableado que estaba, pues estaba en la fachada, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en algún momento eso también es parte de un daño, ¿no? Y eso es parte de la causa de un daño. Un cortocircuito, pues te afecta la fachada. Una mofa mal colocada, pues te provoca que el eléctrico creativo, pues te parta a lo mejor las molduras, ¿no? Las decoraciones. Entonces, pues siempre es importante. También me solicitaron poner, como la parte de abajo era accesoria, me solicitaron poner los letreros pues, de las tiendas que estaban. Y no tanto por el letrero, sino por cómo estaba sujetado al muro, ¿no? Muchas veces lo ponen ahí muy creativamente y bueno, todo eso afecta el inmueble. Entonces, esta va a ser nuestro estado actual
del inmueble. El plano de levantamiento de deterioros. Aquí vamos a poner, bueno, aquí les pongo un detalle de lo que son los planos del plano de deterioros, donde a través de fotografías y de una descripción muy precisa del deterioro, aquí, ojo, muchas veces y por algunos proyectos que he revisado, es que ponen falta de ventilación. O sea, sí, a lo mejor la falta de ventilación es un deterioro, pero eso o sea, sí porque nos genera humedades, pero el deterioro es la humedad en los muros, no la falta de ventilación, ¿no? O las instalaciones mal colocadas. O sea, a lo mejor está provocando que el aplanado se desprenda y ese es nuestro deterioro, no que la instalación está mal colocada, ¿no? Entonces, en este tipo de planos, a través de fotografías, pues vamos describiendo y estas fotografías a través de una clave que se siembra en el plano, es, digamos, para un manejo de la información donde, bueno, este tiene la D01, entonces vas a tu planito y encuentras que es la D01, entonces sabes de dónde cada foto te está hablando. Aquí es un detalle, a lo mejor este gris no se ve mucho, pero, bueno, esto también en plano es muy importante poner cuáles son las afectaciones que tenemos en las fachadas, en los cortes, en los planos, ¿no? Gráficamente tenemos que describir dónde está pasando el daño. Y bueno, a través, como les decía, de la descripción de cada fotografía, bueno, es información complementaria que nos nutre de información para poder dar, por último, una propuesta de intervención. En esta propuesta de intervención va muy de la mano con lo que es tu catálogo de conceptos, los alcances que en tema de presupuesto se pueden tener. O sea, muchas veces a lo mejor la intervención integral es de casi casi recuperar las decoraciones y ponerle pan de oro y entonces como estaban original, pero muchas veces el recurso pues no nos da para esos alcances, ¿no? Y hay que priorizar en la propuesta de intervención, siempre priorizar el tema estructural. En este caso se hizo la propuesta de una sustitución de losa que pudiéramos anclar la fachada que ya había afectado, bueno, que ya había sido afectada por el sismo, pudiéramos anclarla y eso hacer un diafragma que trabajara uniformemente. Y bueno, se recuperaron las alturas de todos los departamentos y eso ya trabajó de forma conjunta. Quiero comentarles que nuestra disciplina es algo muy bonito porque siempre necesitamos de la ayuda de otras. No somos todólogos, no somos personas que nos dediquemos a esto y le abarquemos a todo. No, esto fue de la mano con un ingeniero estructurista, entonces con la propuesta, el criterio de un estructurista y de la mano con, a ver, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, se va sacando una propuesta de intervención que sea amigable con el inmueble. Aquí, bueno, ya específicamente en cada fotografía se describe la propuesta de intervención que se va a hacer. Pues, el retiro de los aplanados en mal estado, el retiro controlado de molduras en mal estado, la recuperación de las molduras, el retiro del cableado, todas las actividades y todos los procedimientos que se van a realizar van en este plano de propuesta de intervención. Y aquí es donde les comento del proyecto participativo. En el lado izquierdo, el plano negro era el estado actual del inmueble y del lado derecho en naranja tenemos la propuesta del proyecto participativo. Aquí si ustedes se dan cuenta y si observan la crujía de fachada, la crujía norte-sur de fachada, ahí pueden ver que en el estado actual simplemente teníamos un acceso principal y muros, ¿no? Muros intermedios y una comunicación como muy, pues sí, nada más era una puerta y otra puerta te comunicaba al otro espacio. Entonces, de acuerdo aquí a la participación con el propietario, dice, bueno, pues es que yo necesito dos recámaras, pero también, pues se le dice, bueno, es que también la privacidad es importante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en el proyecto participativo, pues ya le estamos dotando de un pasillo de comunicación y de la independencia de estas dos recámaras. Entonces, bueno, son propuestas que se hacen. Estos muros me parece que fueron de tabla roca, de Duroc. Especialmente a mí no me gustan esos materiales porque tienen una durabilidad muy poca, sobre todo para una vivienda. No pases con el mueble y ya le hiciste un hoyo. Sin embargo, pues era lo que menos afectaba al inmueble y lo que necesitábamos era ya no darle más peso del inmueble, porque aquí cabe mencionar que como fue a través del programa de vivienda patrimonial, solamente el recurso estaba asignado para lo que era vivienda, que era la parte de arriba. Entonces, las losas, aunque era el piso del departamento, pero era la losa
de la accesoria. Entonces, pues ya no podíamos meternos pues en la aplicación del recurso pues en un área que era, pues sí, evidentemente de comercio. Entonces, bueno, pues lo que se pretende o lo que se pretendió es no darle más peso, las losas estas eran de terrado, no todas teníamos afectaciones en cuanto al, no estaban flechadas, no tenían problemas, sí les faltaba mantenimiento, algunas vigas estaban afectadas, pero bueno, me parece que se consiguió el recurso para que se apoyara a la gente en nada más así como que, bueno, te sustituimos ciertas vigas, pero bueno, son de las cosas y lo pongo en la mesa porque son de las situaciones con las que se presenta el patrimonio, ¿no? Esta gestión del recurso que, o sea, sí intervengo el edificio porque todo el edificio es patrimonial, pero solamente va a ser en el área de la vivienda. La parte de abajo, pues como no es vivienda, entonces no hay un recurso asignado. Entonces, pero pues muchas veces no se entiende que esto es un conjunto y que todo trabaja en un conjunto. Afortunadamente las losas no tenían gran afectación, entonces, bueno, se pudo continuar con este proyecto. Y así varios departamentos se les dio, si se dan cuenta, en la crujía oriente-poniente de la parte de atrás, igual eran tres habitaciones con una comunicación intermedia y bueno, se les proporcionó, de acuerdo a los muros que ya existían, se les proporcionó una privacidad en cuanto a la interacción. Aquí tampoco teníamos un paso de servidumbre, o sea, solamente el acceso hacia las escaleras de azotea eran a través de un departamento. Entonces, bueno, pues era complicado que la gente pudiera ocupar sus azoteas. Entonces, también se les realizó de acuerdo a sus escrituras, ahí mencionaba un paso de servidumbre, entonces, bueno, pues se realizó este acceso para todos los propietarios. Entonces, bueno, como les comento, no vamos solos, siempre es importante el trabajo multidisciplinario en todas las áreas, yo creo, en esta área en especial también. Fuimos de la mano con un estructurista y bueno, se realizó una propuesta estructural que recuperó la fachada, se recuperó la fachada y bueno, se dio una propuesta estructural interesante. Esto fue avalado por el INA y bueno, pues tenemos ya un inmueble aquí, nada más el ingreso de carpeta, los documentos todo en original y copia, 3 juegos de la memoria descriptiva, de preferencia y ahorita todo se ingresa uno. ¿Por qué? Porque seguramente cuando pase con el supervisor asignado, pues tendrá sus observaciones, tendrá sus puntos de vista, ¿no? Y hay una revisión de proyecto en conjunto y bueno, habrá los cambios necesarios tanto en la memoria descriptiva, tanto en los planos, en la propuesta de intervención, entonces solamente se ingresa un juego, ya una vez que están liberados, previo al visto bueno del supervisor, bueno, ya te solicitan el número de juegos adecuado para que uno se vaya a archivo, uno se quede el propietario, o sea, son 3, 4 juegos que se sellan, se firman y bueno, ahí con eso ya tienes prácticamente tu validación. Y pues por último tenemos ya la licencia, lo que sacó la licencia no es otra cosa más que la autorización para poder realizar los trabajos. Ahí está mencionado quién es el perito responsable, el arquitecto responsable de esa obra, cuáles son los alcances de acuerdo a tu documentación, de acuerdo a la información que tú ingresaste y la que está autorizada por parte del INAH. Bueno, pues ahí se exponen cuáles son los alcances de cada partida o de cada área. Entonces, bueno, pues esta fue nuestra maravillosa licencia. Esta se fue a una licencia y a una prórroga por los tiempos. Tuvo dos etapas este inmueble de recurso. Entonces, la verdad es que el resultado fue ¿no? Se logró que pudiéramos pintar toda la fachada, porque al principio nos decían, no, es que solamente la parte de arriba es vivienda, solamente la parte de arriba es el recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de las gestiones volvemos a lo mismo. Y al principio, como comentaba, las gestiones son las actividades, todas las actividades que son en su expresión más amplia para poder lograr la intervención de un inmueble. Entonces, a través de las gestiones que se realizaron, se quitó un transformador. Si se dan cuenta, en el poste que está del lado izquierdo, teníamos ahí un transformador espantoso. Se logró otra vez que a través de gestiones, que por parte de la Comisión Federal de Electricidad pudieran quitarnos ese transformador, porque también pues era un peligro, ¿no? Porque el balcón, uno de los 3 balcones de cantera que vemos ahí en la esquina, salía y pues el transformador estaba a escasos, no sé, medio metro, 1 metro. Entonces, pues son elementos de riesgo
para los usuarios. Entonces, bueno, pues se realizó la gestión para el mantenimiento total de la fachada y bueno, este fue el resultado de este inmueble. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Espero pues les haya agradado la ponencia y bueno, estoy abierta a sus preguntas y participaciones. Muchas gracias. Perdón, yo tendría bueno, tengo dos preguntas, tengo varias. ¿Sí me escuchas? Perdón. Sí, sí. Ah, gracias. Ahorita que nos estabas platicando de este proyecto, sobre todo en diseño participativo, decías que la parte de arriba era vivienda y abajo ya no se podría porque ya no se podía bajar el recurso y que bueno, sí se logró porque no tenía daños. ¿Qué hubiera pasado si realmente hubiera tenido daños? O sea, si ponía en peligro a la planta alta. ¿Ahí qué procede? Claro, ahí a través de un dictamen, o sea, porque el recurso, digamos que el recurso no se asigna, bueno, esta casa necesita cierta cosa, ¿no? Esta casa necesita cierta otra, sino es, a ver, el recurso va para vivienda, entonces todo lo que sea vivienda es a lo que se aplica. Entonces, si hubiera sido el caso, pues entonces a través de gestiones hubiéramos nosotros dado a través de un dictamen estructural, a través, ¿sabes? Como que se hace un reforzamiento de que, a ver, o sea, no puedo poner bonitos los muros y la losa si es que mi piso no es estable, ¿no? Entonces, ahí yo creo, no fue el caso, pero yo creo que hubiéramos tenido la necesidad de tocar puertas y decir, a ver, o sea, este recurso ya está asignado, qué bueno, felicidades por la casa y por los usuarios, pero hay un problema mayor porque pues, tu losa está desestructurada, tu losa está en riesgo, digamos que la losa del de abajo, el piso del de arriba, está en riesgo, entonces, pues sabes que no procede o a ver si nos autorizan a través de algún convenio que pues se le dé estructuralmente estabilidad a esa losa intermedia. Ah, ok, ok. Y por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos espacios tipo conventos o parroquias que luego han tenido problemas, y que creo que muchos de ellos por el sismo, pues se vinieron abajo las cúpulas y demás, y que la sociedad, bueno, pues sí los tienen como, pues elementos de identidad, ¿no? O sea, que está muy arraigado y que luego se busca este diseño participativo. Ahí cómo realmente se genera ese diseño participativo. O sea, en el sentido de que si ellos consideran que un muro no les funciona porque, no sé, por alguna actividad, no hay problema. Mira, aquí, y es algo con lo que justamente hace pocos días hacía esta reflexión, la pongo a la mesa, o sea, es un tema bien personal, pero ahorita que estoy trabajando en inmuebles religiosos, que es donde ahorita se está asignando este recurso, resulta que las personas, bueno, partiendo, el diseño participativo o esta participación de los usuarios, como te comparto, esto es solamente por el programa de Conavi. Ajá, sí, Padrísimo sería que la gente realmente se involucrara para que lo que se hiciera o la asignación de recursos y la ejecución de recursos sea realmente para atender las necesidades, ¿sabes? ujú. Muchas veces, cuando son este tipo por ejemplo, recursos de infraestructura, sí se atienden las necesidades, pero se prioriza más qué necesita el inmueble, ¿sabes? Porque muchas veces a lo mejor las iglesias están a cargo de un comité que cambia cada 3 años, ¿no? O a lo mejor cuando se inició la gestión era el presidente municipal tal y resulta que cuando se asignó el recurso, pues ya pasó otra administración o tocó el cambio de administración, entonces las necesidades, bueno, más bien los requerimientos son distintos. Ujú. Aquí hay algo que me gustaría compartirles y es una reflexión que he tenido respecto a esto. Fíjate que las iglesias tienen personas que las usan, sí, pero realmente su deterioro nos habla de que las usan y tenemos un mayordomo de la iglesia porque es el que tiene las llaves de las puertas y porque es el que abre cada vez que hay misa, que se oficia misa o algo, ¿no? Pero muchas ocasiones, o sea, el principal daño pues es la falta de mantenimiento, ¿no? Y un Ujú. mantenimiento va desde barrer una azotea, ¿sabes? Desasolvar una bajante, que es Sí, simplemente retirar el excremento de las aves, los palitos. Ahorita tenemos un problema, de verdad, es una fauna, epidemia ¿no? de palitos de los cohetes, Ajá. ¿sabes? Porque echan sus cohetes y el palito, quién sabe por dónde va, cae. Bueno, pues tenemos ahí llenas las azoteas de palitos, o sea, pero sabrá Dios desde cuándo, ¿sabes? Entonces, realmente la gente ya no se está apropiando de estos inmuebles. Entonces, pues no se puede realizar un diseño participativo
porque pues quien te abre pues es el Señor que durante 70, 60 años, y sigue caminando el Señor, pues es el que ha estado encargado de la iglesia, pero pues encargado de qué, como te comento, de abrir una puerta, ¿no? De tener a lo mejor la sacristía, pero realmente de llevar un mantenimiento, un registro de haber esta, porque muchas veces las grietas ni siquiera son por sismos, son de sabrá Dios cuándo y nadie las reportó, nadie hizo algo o no hubo el recurso. Entonces, Ujú. pues esto, cada situación, cada sismo, cada año que va pasando, simplemente la impermeabilización, o sea, no se tiene pues un programa de impermeabilización y piensan que todo es pues es responsabilidad del gobierno, ¿no? De ejercer esos recursos, porque pues en la iglesia y entonces, no sé, o sea, sí estoy observando, repito, esa apreciación mía en base a la experiencia o las vivencias que he tenido, pero creo que sí empieza a haber ahí un problema de cómo haces un diseño participativo si realmente no hay gente involucrada, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, pues abro esa idea que me surgió apenas. Perdón, tendría una pregunta más. ¿Puedo? Adelante, sí, adelante. Gracias. En cuanto al orden en los planos, ahorita nos fuiste llevando, ¿no? Por ejemplo, si hay una pintura de gran formato, o sea, esa tendría que ir o sea, desde estado actual o en preliminares o hasta proyecto de intervención. La pintura en gran formato te refieres a un caballete, a un retablo. Ajá, sí. Sí, bueno, en tu proyecto de estado actual o en tus planos de estado actual, ya sabes que se compone por plantas, por alzados, por cortes. Entonces, en los cortes se pone que, porque también o sea, a lo mejor no se va a poner, por ejemplo, el candelabro, ¿no? O el arbotante, Ujú. pero sí tienes que poner los elementos como bien mueble. Hay unos que se llaman bien mueble por destino, forman parte del inmueble, ¿no? Y a pesar, aunque es un bien mueble que se puede bajar, se puede cambiar de lugar, este ya forma parte del inmueble, ¿no? Mm. Entonces, sí se tiene que especificar. Ahora, si tiene una intervención, bueno, se tienen que hacer los planos de intervención y esto va muy de la mano con los restauradores de bienes muebles, que son los que Ujú. hacen la propuesta de intervención, si fuera el caso. Ok, sobre todo, bueno, pensando en preliminares, si es que ahí también se marca por si se va a necesitar andamiaje y eso, o sea, o no. Sí, claro, o sea, dependemos mucho también de recurso, ¿no? Si el recurso es amplio, pues bueno, se interviene. Si no, sí estamos obligados a proteger el bien mueble. Si bien no se va a intervenir, por lo menos sí vamos a garantizar que no tenga mayor afectación por el polvo que va a haber, por lo posible, ¿no? O sea, un colapso de torres, que no sé, esperemos nunca pase, pero de algún colapso que afecte a este inmueble. Entonces, tenemos la obligación de proteger estos inmuebles si es que el recurso no alcanza para intervenirlos. Ok, ok, gracias. De nada. Maestro, yo tengo una pregunta y me ha surgido esta idea, esta pregunta a partir de lo que usted nos acaba de comentar. ¿Cómo se ve esa participación ciudadana con las personas que participan en circulares de, por ejemplo, de Cholula, los mayordomos? ¿Cómo es esa participación ciudadana con relación a los expertos en la restauración? ¿Cómo se puede dar o cómo se da? Por Pues mire, favor. vamos muy de la mano si es que hay realmente interés. O sea, en muchas ocasiones ni siquiera el ayuntamiento tiene el acceso a la iglesia, sino es los mayordomos, ¿no? O el comité. O sea, sí hemos tenido casos ahorita en las visitas que se hacen, es que, o sea, tenemos que esperar y a veces nos pasamos como una hora en el atrio, porque tenemos que esperar a todo el comité que entre con nosotros al inmueble ahorita en estas primeras visitas, a que observen, ¿no? O sea, ya a lo mejor den su punto de vista, o simplemente se enteren de qué es lo que va a pasar, o qué es lo que está pasando, o si nada más vamos de observadores, de mirones, a lo mejor, no sé, hay gente que ve todo lo que tienen ahí de bienes muebles y a lo mejor quisiera ahí apropiarse de algo, ¿no? Entonces, sí hay, en muchas ocasiones, no digo que en todas, el caso que les daba yo hace un rato, son desafortunados, pero sí también tenemos el caso en el que la mayordomía, ¿no? O sea, sí están realmente involucrados en los inmuebles, sí tienen realmente un panorama completo de que el inmueble no solamente es donde entro y se profesa la Eucaristía, sino que realmente es
todo el conjunto, ¿no? Y hasta este tipo, estas intervenciones posteriores, pues sí son así realmente como que, a ver, o sea, la prioridad es el inmueble y si necesitamos baños, si necesitamos oficinas, pues a lo mejor las hacemos alejadas porque posiblemente esta estructura nueva de concreto armado, si la adosamos al inmueble original, pues nos va a afectar. Si hay participación de ese tipo, son las menores, pero sí tenemos el caso de que también nos acompaña la gente y son así como que, ¿y cuándo van a entrar? ¿Y qué están haciendo? Y oiga, y no le pueden hacer también por acá, porque fíjese, venga por acá. O sea, a lo mejor no habían visto esto, pero aquí hay una grieta que, pues mire, ya pasó por acá. Entonces, sí también hay participación, pero yo lo que veo es que hay mucha participación, muy poca participación en la juventud. O sea, normalmente ya es gente adulta que lleva años conociendo su mueble, años que sabe que aquí no había una grieta y ahora ya hay una grieta. Y esa es con la persona que más nos enriquece, ¿no? Porque también mucho de los levantamientos, mucha de la información que se genera, pues es de la Vox Populi. No, eso no viene en planos, no viene, bueno sería que hubiera tesis, ¿no? Y cada año de cómo van evolucionando las cosas o en qué época se construyeron cierta o tal cosa, sino que muchas veces a través de la gente, ¿no? Ay, es que fíjese que de niños, ¿no? Mis papás donaron para el piso de la iglesia, ¿no? Entonces, pues ya vas teniendo el registro, ¿no? Pues como, ¿por qué época? No, pues como en 920, ¿no? En 1920. Bueno, entonces ya empiezas a tener información a través de esta gente que está involucrada. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta para nuestra ponente? Sí, yo sí, por favor. Adelante, por favor. Sí, sí, gracias, maestra. Quería comentarle, efectivamente, en cuanto a los edificios de carácter religioso, no hay tanto como diseño participativo a diferencia de la vivienda. En el caso de los inmuebles religiosos, es justamente como lo acaba de mencionar la maestra, que la comunidad, como quieren tanto a su parroquia, a su capilla, pues participan mucho en ese sentido de, mire, esto no lo vieron o cuándo van a terminar, todo lo que acaba de mencionar la maestra. En el caso de la vivienda religiosa dentro del PNR, el beneficiario es la diócesis a la que corresponde esa capilla o esa parroquia. El dinero se le entrega al beneficiario, que es la diócesis que corresponde. A diferencia de la vivienda, en la vivienda el beneficiario es el propietario de la vivienda y ahí, dentro del PNR, se le entrega el dinero al beneficiario de la vivienda y él se encarga de contratar al ejecutor de la obra y se encarga de contratar a la supervisión de la obra a través de CONAVI. Esas son las dos modalidades muy particulares. Y quería hacer otra pregunta, maestra, si nos puede definir bien la diferencia entre vivienda patrimonial, vivienda vernácula, vivienda tradicional, por favor. Claro, pues la vivienda patrimonial, su nombre lo dice, contiene elementos, si no es, bueno, en el caso del edificio Rascón, pues es un edificio catalogado, ¿no? Por sus características, ya lo vimos, arquitectónicas, sociales, culturales, ¿no? Por una serie de características que reúne. La vivienda vernácula no siempre tiene características patrimoniales en el sentido de tema artístico, pero sí contiene, por ejemplo, sistemas constructivos tradicionales, ¿no? ¿De qué hablo? Pues de a lo mejor el sistema de construcción de adobe, ¿no? De teja, de palma, o sea, eso también forma parte del patrimonio, pero no está catalogado como un requisito, como algo artístico, digamos, sino más forma parte de la información del contexto social, ¿no? De la época de construcción, de cómo construían en ese momento. Por ejemplo, ahí en Huaquechula hay mucha vivienda de adobe, ¿no? Entonces, pero está preciosa porque es los bloques de adobe y tienen su junta, digamos, de piedra bola, pero no es piedra bola chiquita o no es tipo grava, o sea, es una piedra bola, no sé, de una dimensión de 5 o 10 centímetros perfectamente alineada y entonces viene otro bloque de adobe y otra línea. Entonces, cuando tú ves toda esa composición, personalmente para los que nos gusta observar y nos gusta apreciar ese tipo pues de arquitectura, pues tú dices, wow, qué bonito, ¿no? Aparte, pues ahí nos da a lo mejor las alturas originales, el tipo de losa que se trabajaba. Muchas veces estos inmuebles con adobe eh, les hacen la maldad de meterles elementos estructurales muy rígidos como pues columnas, ¿no? O sea, traves o cadenas de cerramiento.
sobre un muro de adobe, ¿no? Que pues es muy distinto el sistema de trabajo. Entonces, bueno, regresando, porque me extiendo demasiado, pues la diferencia de vivienda patrimonial es esa, la que contiene elementos artísticos, arquitectónicos de relevancia para alguna época de construcción. La vivienda vernácula nos habla más de procedimientos constructivos tradicionales que nos hablan de la comunidad y de sus usos y costumbres. Sí, gracias. Entonces, por lo que está diciendo, ¿la vivienda vernácula y la vivienda tradicional viene siendo lo mismo? Van de la mano porque nos hablan de la tradicional, pues es un sistema constructivo que se venía generando de una época, ¿no? Por ejemplo, estos pisos de paz que se dieron muy específicos en una época, ¿no? Y ahorita ya a lo mejor están sustituidos por el cerámico. Pero entonces, cuando encontramos pisos de pasta, entonces sabemos más o menos en qué temporalidad pues fue colocado, de acuerdo a la decoración, de acuerdo al... Pero sí va mucho de la mano tanto la vivienda vernácula también está muy integrada con lo que es el medio ambiente. Muchas veces se ocupan ecotecnias, se ocupan, ¿no? Sistemas de recolección y filtración de agua. Entonces, eso, la vivienda vernácula pues son sus características. Muy bien, muchas gracias. Hay nada más otra cosa. En el caso de los muros de adobe, esas intervenciones que tienen en ocasiones en los muros de adobe, que en vez de recubrirlos, aplanarlos con morteros de cal, le ponen cemento y no permiten la respiración, no permiten la vida que tiene el adobe. Y mucho se vio dentro del PNR, mucho se vio dentro del PNR en todos los estados que fueron beneficiados con el PNR, pues, cubiertas, muros y muchas cosas inadecuadas que yo no sé por qué los permitieron, independientemente de que el INA no daba su visto bueno para ese tipo de cosas. Claro, aprobaba los proyectos de intervención tal y como debía de haber sido, pero ya en la práctica hacían cosas diferentes. Incluso en las supervisiones del INA se la pasaban por alto en ocasiones, tanto en bienes inmuebles como bienes artísticos, ¿no? Sí, Sucedía. tristemente. Sigue sucediendo. Y además dentro del PNR hay muchos edificios religiosos que quedaron afuera, porque pues mucha gente no tuvo la capacidad para conseguir a alguien que le metiera la solicitud para obtener el beneficio. Y en el caso de los religiosos, pues son las diócesis, pero no todas lo hacen. Pero hay cantidad de inmuebles religiosos que necesitan atenderse dentro de los 12 estados que fueron programa PNR. Quedaron muchos sin atender y este año se termina el PNR. Gracias, maestra. De nada. Sí, tristemente es un tema. Por eso yo creo que el INA trata de, a ver, tráeme un especialista, ¿no? Alguien que esté encargado de esto. ¿Por qué? Porque entiende ese tipo de construcciones que pues son totalmente incompatibles con los cementos, con estructuras, con elementos rígidos, ¿no? Que lejos de darle soporte, pues le dan en la torre. Entonces, pues sí, tristemente, no, pues sí, no hay la especialidad que alcance o el número de personas que se dedican a esto y que entiendan este tipo de construcciones para que se pueda hacer una intervención adecuada. Sí, desde luego. Y claro, uno de los requisitos de las reglas de operación era que para intervenciones patrimoniales debe participar un especialista, un arquitecto restaurador, como requisito sine qua non. Así Pero es. aún así, claro, era parte del INA sancionarlo, porque él es quien administrativamente autoriza todo. Y también supervisa, el INA también supervisa. Pero hubo casos Claro. donde, o sigue habiendo casos donde no fue de esa manera, porque allá en la práctica, lo que ingresaron al INA en la práctica, lo cambiaron totalmente diferente, totalmente, Claro. por muchos problemas, por muchos intereses, porque sigue habiendo muchas cosas por ahí oscuras y nebulosas. Incluso hablas de la contratación de empresas especializadas, desde luego era uno de los requisitos, pero se dieron casos, y no voy a decir en qué estados ni dónde, donde empresas para intervenir patrimonio, edificios religiosos sobre todo, bueno, pues no eran empresas restauradoras, eran una empresa constructora el grueso de su especialidad era banquetas y guarniciones. Entonces no puedes entender que una empresa que se dedica a hacer banquetas y guarniciones le den contratos de cierta cantidad de dinero para intervenir en edificios religiosos que están catalogados como monumento histórico. Son el tipo de Claro. cosas que no puedes entender todavía. Es complejo, o sea, experiencia personal, de pronto me buscan empresas así como que, oye, pues que necesitamos firmar. Y yo, a ver, necesitamos tu firma. Yo, a ver, es que yo no firmo. Si necesitas eso, habrá
a lo mejor 5 personas más que se dediquen a eso, pero yo sí Sí, cuido tanto mi cédula profesional como claro. mi experiencia, bueno, mi reputación, por eso siento que es más un tema de ética profesional personal Sí, desde luego. que de algo en conjunto, ¿no? Sí, pero sí, desde luego, claro que sí. Y entraba mucho el soborno para eso, pero pues no porque fuera la generalidad. Hubo casos, ¿eh? Hubo casos. Pero bueno, muy bien, gracias, maestra. Al contrario, ¿Alguien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para nuestra ponente? creo que Maestro, ya se desconectaron. maestro, usted fue muy clara, muy específica en toda la información. Además, es una información muy compleja, entonces tarda uno en asimilarlo y fue una excelente presentación en que nos puede usted platicar sobre lo que ya realizó y su experiencia personal, que es muchísima y que le agradecemos mucho que nos la haya compartido el día de hoy. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para nuestra ponente? No. Maestra, No, no, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por su excelente ponencia. A continuación, le cederé la palabra a nuestro rector. Se encuentra conectado nuestro rector, el doctor Mortimer. El Colegio de Investigaciones y Posgrado le agradece muchísimo su participación, maestra. Le voy a compartir pantalla para que le pueda presentar a usted permítame tantito. Ay, doctor, voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Adelante, doctor, le cedo la palabra a nuestro rector. Gracias. Gracias, maestra Pilar Diego, por su ponencia muy interesante y además el de conocer otra perspectiva de la conservación del patrimonio. Muchas gracias por su participación y le haré llegar su reconocimiento a través de Lucho. Otra Muy vez, bien, pues muchas gracias también por la invitación y al maestro Lucho también por integrarnos a este tipo de pláticas. no, muchas gracias. Se lo agradecemos. Muy bien. Muchas gracias a todas y a todos y en especial a nuestra ponente de la exposición de las 4 a las 6 de la tarde. Son las 5:44.